Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Al Día, producido por TAC Televisión y Nortevisión y retransmitido en Radio Televisión Mogán. Hoy no nos puede acompañar nuestra compañera Brenda, que ha tenido que ir a Tenerife, pero tenemos hoy un programa muy especial dirigido sobre la situación de la mujer joven. Y para ello, ¿quién mejor que las dos personas que me acompañan? En primer lugar, me acompaña Mayun Lima, presidenta de la Asociación de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, y también a mi lado tengo a María Batista Ramírez, vicepresidenta también de esta misma asociación, la Asociación Mujeres Jóvenes de Gran Canaria. Bienvenidas, chicas, al programa. ¿Qué tal están? Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos y por tenernos en cuenta. Un placer estar aquí y gracias por invitarnos. Bueno, para mí es un placer tenerlas aquí y abordar un tema tan importante como el de la situación de la mujer joven. Hace unas semanas vimos las movilizaciones con razón del 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, y precisamente vamos a empezar hablando de eso, porque al final se supone, ¿no?, que ya hemos logrado una enorme evolución, la mujer, hemos conseguido muchísimos derechos, pero todavía es necesario seguir reivindicando tanto el 8 de marzo como el día 25 de noviembre, ¿verdad, May? Las reivindicaciones son muy importantes, como tú dices, el 8 de marzo y el 25N, pero el papel del movimiento feminista y de nosotras como activistas feministas es reivindicarlo todos los días del año, porque la violencia de género existe todos los días del año, desgraciadamente. Y bueno, este año, concretamente 25 de noviembre, ¿qué reivindicaron las mujeres jóvenes? Reivindicamos, entre otras formas, las diferentes formas de violencia hacia la mujer, como puede ser tanto el acoso callejero, acoso sexual, violencia laboral, violencia obstetricia, violencia simbólica. Y es que tenemos que tener claro que existe la igualdad formal y la igualdad material. La igualdad formal es aquella que nos dicen, bueno, las mujeres somos iguales ante la ley, igual que los hombres y todos somos iguales. Pero la igualdad material, es decir, en la sociedad todavía hay formas discriminatorias hacia la mujer. Y estas formas de violencia es un claro ejemplo de ello. Bueno, y además que, como bien tú dices, no se representa únicamente de una forma, porque muchas veces, desgraciadamente, caemos en solamente existe la violencia física, pero es que hay muchos más tipos de violencia. Sin duda, la violencia psicológica, como puede ser el maltrato psicológico, el control del móvil, de las redes sociales de la persona, de dónde está, dónde no está. También exigir que la persona asuma X comportamientos relacionados con su género específico. Por ejemplo, ahora mismo está muy en boga el caso de la violencia vicaria a raíz del caso de las niñas que tuvimos en Tenerife. Sí, Ana y Olivia. No sé si quieres añadir algo más tú también en relación al 25 de noviembre, May. A razón de lo que dice, la violencia vicaria al final es una violencia que no se tenía tanto en cuenta de cara a las diferentes reivindicaciones en general en la sociedad, pero es una de las formas que se ejerce violencia sobre el hecho de ser mujer y ser madre. Y es algo que siempre pasa pues de cara al padre que le ejerce esa violencia a la mujer. Y bueno, el 25N, que al final es un espacio para salir a la calle, para reivindicar todas nuestras políticas y toda la situación actual, no solo de las mujeres jóvenes, sino de todas las mujeres. Y bueno, antes de continuar con este tema, vamos a explicarles también a las personas que nos estén viendo quiénes son May y quiénes son María, y sobre todo, ¿qué es la Asociación Mujeres Jóvenes de Gran Canaria? Pues May es una estudiante del doble grado de ADE y Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde en esta universidad tuvo la oportunidad de coincidir con Ada Santana y con María Batista, que le dijeron que había algo muy guay que se llamaba Mujeres Jóvenes de Gran Canaria. Desde ese momento me impliqué muchísimo en la asociación y el activismo feminista. Fue mi introducción al activismo feminista, pese a que ya desde muy joven participaba en el movimiento, en las manifestaciones, etc. Y a raíz de pues, ese café que nos tomamos Ada y yo, pues pude conocer la asociación y a día de hoy pues soy la presidenta de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, que es una asociación juvenil feminista conformada por jóvenes entre 14 y 30 años, mujeres jóvenes, y que básicamente su actividad es la sensibilización de la violencia de género y de la violencia en mujeres jóvenes. Yo soy María Batista Ramírez y también soy estudiante del último año de Derecho. Pues Ada también me habló de la asociación
y a partir de ese momento la hice mía porque me di cuenta de todas las maneras en que nos oprimen por ser mujer esta sociedad, maneras de las que antes no era consciente, y nada, una vez que te pones la gafa violeta ya imposible quitársela. Bueno, yo soy la culpable de tener hoy a estas dos grandísimas, no solamente compañeras del movimiento y de asociación, sino también grandísimas amigas, compañeras de universidad también. No todos los cafés que me he hecho con ellas son para engañarlas, la verdad que no, también hay cafés normales donde no les meto en cosas, pero bueno, es un placer tenerlas aquí, sobre todo compartir con ellas pues esta experiencia y también el tema que vamos a abordar hoy, porque al final sí es verdad que nos unimos a la asociación también porque nosotras mismas ya teníamos una inquietud y éramos conscientes de esa desigualdad que todavía existe, y sobre todo es necesario también destacar por qué hacemos tanta incidencia en la situación de la mujer joven. La situación de la mujer joven es súper importante y al final sufrimos, y es algo que hablamos siempre de Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, nuestra asociación Ahora Violeta, y es porque las mujeres jóvenes sufrimos una doble discriminación. Esta doble discriminación por el hecho de ser joven y por el hecho de ser mujer, que al final estamos doblemente oprimidas. Y bueno, eso es súper importante de cara a todas las políticas que hacemos como asociación juvenil feminista. No sé, María, si tú antes de llegar a la asociación eras consciente de esa doble discriminación, o fue ya en la asociación cuando tú tomaste conciencia de este hecho. Lo cierto es que no era consciente, o sea, la normalizaba bastante, porque al final, incluso yo creo que con tus amigas hablas en plan, ay, pues mira, tengo que, yo qué sé, tengo que depilarme, qué pereza, ay, pues este chico me ha dicho por la calle esto, o decirle a un amigo, ay, me puedes acompañar a casa porque me da cosa que me pueda pasar algo, y tú lo normalizas y hablas con tus amigas como si fuera lo más normal del mundo, porque al final nos pasa a todas. Pero no eres consciente de que eso es una forma de violencia y de discriminación hacia la mujer, y doblemente, porque al ser joven incluso te hacen sentir más vulnerable, o eres incluso más vulnerable porque no tienes la experiencia, ¿no? Y esas herramientas. Después, todo lo que dices tiene como un segundo check, es decir, lo que estará diciendo será verdad, es porque es muy joven, no sabe lo que dice. Entonces es complicado, y es verdad que gracias a la asociación y al movimiento feminista me he liberado, me he empoderado y soy capaz de hacer algo como estar aquí y hablar. Totalmente de acuerdo, sobre todo lo que tú comentas, la infantilización que tenemos las mujeres jóvenes, ya no solo de cara a las personas que nos rodean, sino de cara a las mismas administraciones, que es que nos tratan como niñas, como, ay, mi niña, ven que yo te ayudo. O sea, perdona, yo sé hacerlo sola. A ver, de vez en cuando sí que se agradece, ya no solo nosotras como mujeres jóvenes, sino todos los colectivos juveniles que se nos echa una mano en cuanto a la organización de un proyecto, subvenciones, etcétera, pero es que nosotros llevamos un rodaje que somos más que válidas para realizar cualquier tipo de actividad de cara a las administraciones. Exacto, muchas veces confunden desde las administraciones, desde un punto de vista bastante paternalista, lo que es una ayuda, por ejemplo, no tener que ver, como nos ha pasado haciendo facturas profesionales, que desde luego no tenemos ni idea, pero porque no es nuestra especialidad. Pero luego cómo se te cuestiona otras cuestiones. Yo siempre recordaré una reunión que tuvimos en las que, bueno, me tocó, a veces toca por sorteo, ¿no? Y tocaba a la persona mayor y a la persona menor encargarse de hacer el reglamento de organización de ese órgano. Y la persona mayor dijo, bueno, no sé si la niña va a poder. Y yo, va a poder, la niña es graduada en Derecho, la niña tiene más conocimientos que tú para hacer un reglamento. Pero bueno, al final eso es lo que tú te quedas así, dices tú, qué bien, qué maravilla, ¿no? Pero luego pasamos de un lado al otro, luego pasamos al lado de, bueno, pues tú lo quieres hacer, pues venga, toma todo. Y mira, hay cosas en las que evidentemente, burocráticamente, seas mayor, seas menor, tengas una asociación, lo presentes como persona física, sí vas a necesitar un mínimo asesoramiento, pero que vamos, que es algo totalmente lógico, pero muchas veces esto sí que se confunde y al final nosotras lo vivimos día tras día. Exactamente, y ya no, o sea, partiendo de la infantilización de las mujeres jóvenes y de esta necesidad que nunca nos sentimos completamente seguras, pese a, como tú dices, tener una carrera universitaria, tener 2 carreras universitarias, tener un máster, y ahí empieza otro gran problema de las mujeres jóvenes, que es la sobreformación que tenemos en el mundo laboral y lo poco que se nos tiene en cuenta. Porque además tenemos una situación socioeconómica bastante complicada, somos la primera generación que no va a vivir mejor que sus padres, y además que podríamos decir incluso
que no se ha cumplido, porque nosotros y nosotras hemos cumplido con nuestra parte, hemos cumplido con eso de estudia para tener una vida mejor, lábrate un futuro mejor, pero ahora cuando vamos a tener esa primera oportunidad, ya salimos de nuestra carrera universitaria, salimos de nuestro posgrado, resulta que nos encontramos con una situación desoladora en la que no tenemos ningún tipo de oportunidad laboral y por supuesto en la que el hecho de emanciparse es algo que es utópico. Sin duda el pacto social nos ha fallado. Todas las generaciones nos han vendido la idea de estudia, haz esto, haz lo otro, fórmate y podrás estar mejor que estuvieron tus padres, mejor que estuvieron tus abuelos en una situación económica. Pero sin duda esto está fallando. La meritocracia no existe. La meritocracia es aquello que nos dicen, los méritos hacen que puedas alcanzar la meta que quieras, el esfuerzo al final consigue que alcances tu meta. Pero sin duda eso no es así. Después, por lo que estaba diciendo May, yo creo que eso también podemos hablar del síndrome de la impostora. ¿Cómo? Pese a ser la generación más formada, tenemos muchas inseguridades sobre nosotros mismos, ¿no? Ya que, hola, tengo 2 grados, tengo un máster, pero no cumples el perfil. Pero si tengo todos los conocimientos necesarios para cumplirlos, y claro, eso al final merma nuestra autoestima, nuestras ganas de hacer cosas y nuestras ganas de aportar a la sociedad. Completamente de acuerdo, tal cual. La precariedad juvenil, al fin y al cabo, es una de nuestras políticas como juventud. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de precariedad juvenil, quien sale perdiendo siempre es la mujer joven. Evidentemente, dentro de el estigma juvenil, ser mujer en cualquier problema siempre es un doble problema, desgraciadamente. Y más sobre todo si eres madre y mujer joven, ¿no? Cómo vamos aplazando la maternidad en mujeres que realmente quieren ser madres. Hay muchas mujeres obviamente que no lo quieren, pero en las que quieren ser en plan, yo quiero ser madre pero no tengo las condiciones de vida necesarias para poder tener un hijo y poder estar tiempo con él. Y después también cómo afecta, ¿no?, la maternidad a la vida laboral. Si ya en sí es un hándicap ser joven, ¿no?, para conseguir un empleo, imagínate cuando encima tienes una responsabilidad como es la maternidad. A la vida laboral y a la vida incluso podríamos decir personal. Que al desarrollo profesional y personal, porque claro, eso hace que estés parada y al final, bueno, está claro que el punto de partida de la desigualdad, que bueno, que anteriormente a la etapa de la maternidad hay muchos, pero digamos que un gran punto de desigualdad se produce precisamente en ese momento de maternidad de la mujer en el que la mujer pues tiene que dejar de hacer esas cuestiones profesionales, esa parte de desarrollo personal, lo deja al final para el cuidado y ahí se queda. Y cómo nos culpabilizan, ¿no?, en redes sociales, incluso en las noticias diciendo, las mujeres cada vez son madres más tarde, las mujeres no quieren ser madres. ¿Cómo ponen el foco siempre en nosotros y no en el problema real, que es el problema social? Totalmente de acuerdo, al final nos han echado la culpa de la poca natalidad que tiene España y que recae siempre, ¿en dónde? En los cuerpos de las mujeres. Y que si te fijas no hay ninguna edad adecuada, porque si eres madre joven con 20 años, evidentemente es inadecuado, pero es que si lo eres con 35 también es inadecuado. Es que al final tenemos que encajar siempre en el molde exacto que quiere la sociedad y hay que ser conscientes de que no podemos encajar uno, porque es que es inviable encajar en el molde exacto que pide la sociedad. Y es que a día de hoy la sociedad no nos da los métodos necesarios para poder encajar en ese molde, porque es que yo como mujer joven no me puedo permitir ser madre porque no tengo cómo sustentarlo. Y eso es una realidad de muchas jóvenes. Ya era una pregunta complicada, para la cual a veces no tenemos respuesta, que ya que son mis amigas, pues bueno, se las puedo hacer. ¿Qué necesitamos las mujeres jóvenes? ¿Qué necesitamos? ¿Qué no necesitamos? ¿Qué no necesitamos? Necesitamos visibilización, necesitamos que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta, que se cuente con nosotros a la hora de hacer políticas sobre nosotras. Necesitamos visibilidad, necesitamos que no exista un mundo desigual, necesitamos que se nos tenga en cuenta cuando saquemos de la carrera universitaria, que se nos tengan oportunidades laborales, y no solo universitarias, que se nos tenga en cuenta a la hora de salir al mundo laboral, tengas el título que tengas los estudios que tengas, simplemente que se valore ese esfuerzo. Es que necesitamos tantas cosas. ¿Y las administraciones públicas están en el camino de hacer eso o no? A ver, qué pregunta, Ada. Como somos amigas, pues bueno, puedo... ¿En qué circunstancias me dejas? Las administraciones públicas tienen que hacerse mirar muchas cosas. Sí que es verdad que bueno, por no ser tan hater, yo aquí usando vocabulario de mi generación, sí, por no ser hater,
con el paso del tiempo yo creo que han mejorado y que evidentemente nos queda mucho camino por recorrer, pero que se ha tenido un poco más en cuenta la opinión de las jóvenes y de los jóvenes de cara a las administraciones públicas, un poco más en cuenta. Significaba que antes no había nada de conciencia en cuanto a políticas juveniles, pero evidentemente queda mucho camino por recorrer. Seguimos estando precarizadas dentro de ser juvenil y de ser joven y ser mujer, y evidentemente necesitamos ayuda de cara a las administraciones, porque es que si el propio Estado no nos echa una mano para poder salir de esta situación en la que estamos y en la que nos encontramos muchas mujeres jóvenes que dependemos de becas universitarias, de becas para hacer ciclos superiores, de becas para terminar cualquier estudio para poder, para que no salir a la vida laboral tan pronto y tener una vida un poco mejor, pues evidentemente necesitamos ayuda de las administraciones. Respecto a tu primera pregunta, que era, ¿qué reivindicamos, no, las mujeres jóvenes? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Pues yo creo que necesitamos que se compartan las responsabilidades y las obligaciones en todos los ámbitos, ámbito familiar, social, económico, porque al final siempre las mujeres como que nos encasillan en un papel y nos mandan todas las obligaciones, todos los cuidados, no solo los cuidados propios, sino los cuidados de todas las personas que nos rodean, ¿no? Y después, respecto a tu segunda pregunta, también creo que es importante que dentro de las administraciones hayan personas jóvenes y mujeres, y también personas con perspectiva feminista, personas que sepan qué necesitamos los jóvenes porque ellos mismos son jóvenes. Me parece muy interesante dos cosas que habéis dicho. La primera, las políticas de juventud, que hasta hace nada políticas de juventud era, por ejemplo, pues no sé, pagarle a los jóvenes una fiesta, pagarle a los jóvenes una visita al Ciampar, llevarse a los jóvenes a un asadero. Eso eran las grandes políticas de juventud que iban a cambiar nuestra situación socioeconómica. Y por otra parte también es importante tener referentes, y por primera vez estamos empezando a ver a personas jóvenes que están en las instituciones, que están en los ayuntamientos, que son concejales, que son diputados en los parlamentos autonómicos, que están en el Congreso de los Diputados, y que ellos y ellas hablan al final de cuáles son nuestras reivindicaciones, porque al final son jóvenes también, serán políticos, serán diputados, serán del PP, serán del PSOE, serán de Coalición Canaria, pero no dejan de ser jóvenes y no dejan de tener pues los mismos problemas que tenemos nosotras, problemas de formación, problemas de emancipación, problemas de empleo, y es necesario que esto ocurra, porque al final ¿cómo nos vamos a sentir representados o representadas por a lo mejor una persona de 50 años que evidentemente no pertenece a nuestra generación y que muchas veces desconoce cuáles son verdaderamente nuestros problemas y nuestras necesidades? Yo también creo súper importante que, como decía María, que en las administraciones haya evidentemente personas jóvenes y personas mujeres jóvenes, pero que también estas personas sean conscientes, que tengan conciencia sobre las políticas jóvenes y sobre el movimiento feminista, porque a mí de nada me sirve que haya una persona joven, mujer, que no me represente y que no represente mi movimiento. Creo que también es importante que se tenga en cuenta que la conciencia es muy importante. Y es que es de justicia social, porque somos parte de la sociedad. ¿Cómo nos van a excluir a una gran parte de la sociedad? Y al mismo tiempo a la parte de la sociedad que culpan de todo. En plan, todo lo malo que pasa es por culpa de los jóvenes. Somos la generación perdida, ¿no? Siempre la eterna generación perdida. Y además, en relación con lo que comentaba María antes, con el síndrome de la impostora, si se fijan, ahora que por fin estamos viendo un mapa de personas jóvenes en diferentes instituciones, en algunos sitios más, en algunos sitios menos, algún partido con más, otro partido con menos, pero bueno, están llegando personas jóvenes a las instituciones públicas, pero a esas personas jóvenes les pedimos de todo, ¿no? O les pedimos lo mismo, porque esas personas jóvenes, evidentemente, tienen que tener su carrera universitaria, tienen que tener su posgrado, tienen que tener un recorrido asociativo impresionante, tienen que ser superwoman o superhéroes, y a su vez, además, les pedimos que, no que lo hagan bien, sino que lo hagan de maravilla y que sean los y las mejores. Pues bueno, nos vamos a publicidad un momentito, y volvemos con esta pregunta porque me parece algo muy, muy interesante. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad.
Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Pues bueno, ya estamos de vuelta y estábamos hablando precisamente de cómo a las personas jóvenes que están les exigimos el doble o el triple, porque claro, tienen que demostrar que están ahí porque se lo merecen y no porque ha sido un regalo. Exactamente, y cuando ya vamos un paso más allá y esa persona joven que está es una mujer, ya evidentemente entra la doble discriminación. Ya el simple hecho de ser joven, de que eres inexperto, de que no sabes de lo que hablas, de que no tienes los estudios suficientes, y no solo los estudios suficientes, sino la experiencia suficiente para estar ahí, y que hay muchas personas, esta culpabilización, y cuando ya entra en que, ups, eres mujer, evidentemente el techo de cristal es un techo de cemento completamente. Porque es que no se nos tiene en cuenta, se nos infravalora, incluso nos hace que a ti como mujer, que ya es un complejo, que ya va viniendo desde que eres pequeña, de no hagas esto, no hagas lo otro, no vales para esto, no vayas a dejar tan lejos, tú vete a cuidar a con tus niños, tú échate un novio ya, porque es que hablamos de las mujeres jóvenes, pero eso no se nos olvida esta exigencia de la sociedad de, a ver, cuando te echas un novio, hombre, heterosexual evidentemente, Se te va a pasar el arroz. Sí, y cuando entramos en materia de la mujer en los espacios públicos, pasa esto que es que la exigencia que se nos da, y nosotras lo sabemos de sobra, al pie de la letra, como deja un paso en falso, retrocede 5 pasos para detrás. Aparte que yo creo que todas hemos escuchado comentarios del tipo de no, es que las mujeres en ciertos ámbitos no trabajan igual, las mujeres en ciertos ámbitos no se llevan bien con todos los compañeros, claro, es que tienen otras cargas y están pensando más en su vida familiar que en su vida profesional. Al menos yo sí he escuchado esos comentarios. Y en ese momento que los escuché yo no tenía la perspectiva feminista que tenía ahora. Entonces, claro, y aparte que no tenía el empoderamiento suficiente, entonces me callé, ¿no? Incluso te convencen de esa idea de que las mujeres somos malas con otras mujeres, ¿no? De que las mujeres nos llevamos mal con otras mujeres, cuando es totalmente falsa. El patriarcado, que al final lo que hace y lo que sigue haciendo y lo sigue intentando es ponernos a pelear entre nosotras para no unirnos y pelear contra él, porque al final es el objetivo del movimiento feminista. Y con respecto a todos estos comentarios, a estos comentarios que se nos llenan desde que somos jóvenes para adoctrinarnos en este es tu rol y este es tu papel y esto es lo que tienes que cumplir, a mí se me ocurre siempre el comentario de es que las propias mujeres prefieren trabajar con hombres porque trabajan más cómodas. No, perdona. Hay que hablar de la sororidad entre mujeres y entre nosotras mismas como mujeres jóvenes, que al final tú sales de fiesta, por ejemplo, que siempre que hablamos del acoso callejero y la violencia que hay en el ocio nocturno, tú sales de fiesta y aunque tú estés sola, tú sabes perfectamente que la mujer que está ahí de fiesta no es tu amiga, pero es que tú sabes que va a ser tu compañera, tú sabes que si vas a tener un problema vas a poder acudir a ella porque es que va a estar. Y eso, y la sororidad que se da en el movimiento de nosotras como mujeres no pasa en ningún sitio y no pasa ni siquiera con los propios hombres.
Desgraciadamente todas nosotras hemos vivido diferentes experiencias y me parece muy interesante también hablar de eso, del ocio nocturno. ¿Qué ocurre en el ocio nocturno? ¿O qué no ocurre? ¿Qué no ocurre en el ocio nocturno? Yo creo que todos hemos vivido tipos de comentarios, ¿no? Guapa o incluso obscenidades que te cuentan desconocidos y de todas las edades, porque a veces piensas que una persona es que se ha perdido, que te va a pedir una dirección, te acercas porque te está llamando y te dicen una vulgaridad que te quedas así, ¿no? Ojiplática. Y claro, eso es un tipo de violencia porque al final es como nosotros no podemos reivindicar nuestros espacios, ¿no? ¿Cómo no podemos reivindicar caminar por la calle? ¿Cómo nos da miedo volver a casa solas? Pero no solo eso, sino tenemos muchísimos casos en los que ni siquiera tuvo que ser de noche para que pasara algo. Laura, ¿cómo era? No me acuerdo el apellido. Laura, la profesora... La que fue a correr, Sí, puede sí. ser, ¿no? Sí, no me acuerdo del apellido ahora mismo, Yo pero es el tampoco me caso, acuerdo. del Fue un que caso. me hablas de la chica que, bueno, simplemente fue a correr una mañana o una tarde y resulta que la violaron y la asesinaron. Es que Exacto. ya no es en la noche, ya es en sí la vida de nosotras que está expuesta a todo tipo de peligro por el simple hecho de ser mujer. Es que De es tal hecho, cual. podríamos llegar a la conclusión de que a las mujeres jóvenes se nos niega nuestro derecho a disfrutar del ocio nocturno, porque al final el espacio del ocio nocturno no es nuestro. No es nuestro y como nuestro tampoco es nuestro cuerpo, porque en el ocio nocturno, ahora cuando comentabas las típicas cosas que suelen pasar en el ocio nocturno, que al final no deja de ser violencia, a mí se me ocurre que lo normalizado que tenemos los tocamientos en el ocio nocturno. Los tocamientos, el hablar, lo voy a decir tal cual, te paso por detrás y te toco el culo, vengo y te toco las tetas, o sea, ¿qué tipo de respeto hay para las mujeres jóvenes? Y la sexualización que al fin y al cabo tenemos en todo tipo de espacios. Evidentemente el ocio nocturno es el más vulnerable, pero la sexualización de las mujeres jóvenes está en el día a día, en el caminar por la calle, en pasar por delante de un bar, en pasar por delante de una estación de policía. O incluso desde otras perspectivas, porque por ejemplo en la mujer y el deporte, la vestimenta muchas veces en un mismo deporte de un hombre a una mujer varía mucho. O incluso desde que somos niñas, que tú piensas, pero una niña de 8 años, ¿cómo la estás hipersexualizando si tan solo es una niña? Tal cual. O la típica frase de, no, es que es muy madura para su edad. ¿Nunca lo han escuchado en casos de chicas menores? Sí. No, pero es que ella era muy madura para su edad, mira cómo se vestía. Cuando la propia sociedad las impulsa a vestirse así. Exacto. Es que al final la brecha entre mujeres y hombres está en básicamente todos los espacios, porque es que es tajante. A mí se me ocurre la brecha laboral de cómo cambia tanto el salario y el nombre del puesto entre azafata y asistente de vuelo, por ejemplo. Y retomando el tema de antes, el techo de cristal. Cómo nos cuesta acceder a esos puestos y también, retomando el tema de antes, la cuota, ¿no? Cómo nos han hecho a las mujeres rivalizar con otras mujeres porque la cuota, por ejemplo, del puesto era solo admitir a una mujer en ese puesto. Ahora viene una pregunta complicada también, porque para eso sois mis amigas y tengo la libertad para hacerla. ¿Nos hemos equivocado con la política de cuotas? ¿O con la política de listas paritarias, cuotas? ¿Nos ha supuesto más ventajas o hemos conseguido más desventajas que ventajas? ¿Qué creen? Qué pregunta tan complicada. De verdad, si yo vengo aquí para que me hagan preguntas así de complicadas, me lo hubiese pensado 2 veces. ¿Lo sientes como un espacio hostil? Está siendo dado un poco hostil. Ahora en serio, yo opino que es importante sobre todo de cara a la sociedad en la que estamos y la sociedad en la que venimos, en la que la cuota era detener a una mujer y a una persona racializada y ya esa era la cuota de diversidad y la cuota de inclusión. Entonces es necesario que tengamos un 50 y 50 hasta que realmente estas formas de discriminación y estas formas de opresión hacia lo diferente, ¿no? Hacia lo que no es hombre heterosexual cambie. Entonces yo pienso que son súper necesarias y que en el momento de hoy no nos han sido una desventaja, sino todo lo contrario, son una forma de alcanzar la igualdad y la visibilización de la igualdad. Yo al final sí que es verdad que si somos el 50% de la población, queremos reivindicar, y es que no reivindicar, queremos directamente
lo exigimos el 50% del espacio. Pero sí que es verdad que personalmente estoy un poco harta de que la mujer en política, la mujer en la sociedad, ocupe el rol del papel que le corresponde a la mujer. O sea, la mujer no puede hablar de economía, la mujer no puede hablar de derechos, la mujer no puede hablar... La mujer tiene que hablar de igualdad, de feminismo. La mujer tiene que hablar de causas sociales, porque es el papel que se nos ha amoldado en este 50% del espacio. No, perdona, las mujeres somos ingenieras, somos juristas, somos económicas y podemos hablar de muchísimos temas de conversación y no solo de comunicación, de conversación, sino reivindicar muchísimas políticas que no se nos tienen en cuenta. Es como evidentemente, sí que quiero el 50% del espacio, pero lo quiero sin ningún tipo de filtro. Haciendo alusión a una frase de Ada. ¡Qué miedo! La del 52%, Ada. Esa está buena. Somos el 52% de la población española, ¿no? Las mujeres. Entonces reivindicamos el 52% de todo. Exactamente. Porque al final el problema que muchas veces tenemos, evidentemente las cuotas tienen que existir, pero el problema es cuando consideramos que las cuotas es la finalidad y no, las cuotas es el medio para efectivamente llegar a esa igualdad. Cuando tengamos esa maravillosa igualdad, cuando tengamos una educación feminista, cuando tengamos una sociedad feminista, no hará falta reivindicar esas cuotas porque la finalidad ya la hemos cumplido, ya tendríamos ese mundo de igualdad y de por sí ya tenderíamos a esa igualdad, pero a día de hoy desgraciadamente no la tenemos y es necesario recordar que, oye, tienes que tener en cuenta que te hacen falta mujeres, oye, que no tienes en este espacio mujeres, oye, y esto que te has dejado atrás. Entonces... A mí me hace muchísima gracia cuando comparto el espacio público con otros compañeros y sale la frase de porque realmente la importancia es la meritocracia y si una persona ahí se lo merece, pues ¿por qué tiene que ocuparlo una mujer? Y claro, cuando tú haces un poquito de revisión, las mujeres somos las que ocupamos el mayor porcentaje en inscripciones universitarias, las mujeres somos las que en las oposiciones también ocupamos más del 50% en cuanto a aprobar una oposición. Entonces, si eso no es meritocracia, ¿qué es lo que está pasando en el ámbito público? Lo que está pasando en el ámbito público se llama misoginia. Creo que podríamos probar un día, a lo mejor, hacer un experimento. Y a lo mejor coger del Congreso de los Diputados y abrir los currículum tanto de los políticos y las políticas. Igual nos llevaríamos una sorpresa. Nos llevaríamos una sorpresa y si hacemos un poquito más de análisis de los políticos, los diputados y las diputadas, como dices tú, que disfrutan de una vida personal mucho más amplia que las mujeres diputadas. Exacto, porque ahora también vamos a tocar un tema, mira, muy interesante. Vamos a hablar de las renuncias, porque no es lo mismo las renuncias que tiene que hacer una mujer que las renuncias que tiene que hacer un hombre para dedicarse a determinados ámbitos. Y por ejemplo el ámbito de la mujer en política conlleva unas renuncias muy importantes y muchas veces complicadas de poder pagar. La mujer en política y toda mujer que quiera ascender a un mero puesto de trabajo que no me pida lo típico. Una mujer que quiera hacer oposición, una mujer que quiera ascender en política, una mujer que busque ascender en su empresa y ser directiva de una multinacional. Es imposible, prácticamente es imposible. Porque es que yo lo pienso y desde el momento uno, que es que eres adolescente, ya le están diciendo que tienes que echarte un novio. Es que, o sea, cotidianamente es así. Se nos acota desde el momento uno. Desde el momento de cierra las piernas para que no te digan que eres una mala mujer. Búscate un novio, porque es que ya es hora, búscate un novio. Cuando ya tienes el novio, a ver cuándo te casas, cuando te casas, a ver cuándo tienes el hijo. Y al final se nos envuelve en una serie de cuidados que no nos corresponden y que no podemos compartir con nuestra pareja, en este caso hombre, y eso al final merma el disfrute personal y laboral. Y es que ¿quién se ocupa de las personas dependientes? ¿Quién pide quién pide permisos laborales para ocuparse de las personas ancianas que sabes que son dependientes, de personas con discapacidad, de niños? Las mujeres. En un 90% las mujeres. Y claro, eso indica obviamente en qué falla la universidad, en qué falla la sociedad, perdón. Y respecto a lo que decías, ¿no?, de la mujer empresaria, de la mujer en cargo directivo, al final si a ti te asignan un rol de género y tu rol de género no tiene nada que ver con ser eficiente, con la autoridad,
con roles que han ligado a lo masculino, entonces tú no eres una buena mujer. Tú eres lo contrario de ser una buena mujer. Como el típico ejemplo de... Eres una mujer masculinizada. Sí, como el típico ejemplo de hombre valiente, niño valiente, niña mandona, niña marimandona. O sea, es que tal cual. Que al final es lo que te digo, es que nos cuesta llegar y una vez que llegamos, llegamos en base a todas las renuncias que hacemos por el camino, que al final nuestro objetivo número uno y nuestro único objetivo es llegar a eso, pese a las renuncias de nuestra vida personal. ¿Y qué referencia les estamos dando a las mujeres jóvenes? Pero ya no las mujeres jóvenes como nosotras, sino incluso más jóvenes que nosotras, las que están ahora mismo, por ejemplo, en el instituto. Ya esta pregunta, te voy a dar tiempo para que la pienses porque nos vamos a ir a publicidad y luego te la voy a volver a preguntar. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Pues ya estamos de vuelta y recuperamos esa última pregunta, May. ¿Qué referencia tienen las mujeres jóvenes? Esas mujeres jóvenes que ahora mismo pues, pueden estar, por ejemplo, en un aula de un instituto. Yo siempre que vamos a talleres, que al final llegamos a un público mucho más joven que yo me considero joven, que tengo 22 años, iba a decir 21, tengo 22 años, pero o sea, ya cumplido, y veo que a la asociación llegan jóvenes de 14, 15, 16 años con una perspectiva feminista maravillosa, que ya me gustaría a mí con 14, 15, 16 años, que yo llegué al feminismo mucho más tarde, desgraciadamente. La verdad es que me siento súper orgullosa de todo el trabajo que estamos haciendo como sociedad y en el camino en el que vamos, que creo que es un camino que con muchas piedras es el indicado para lograr esa ansiedad, para lograr esa igualdad que necesitamos. Pero sí que es verdad que creo que a día de hoy, tanto en las administraciones como en el ámbito público, como bien decíamos antes, hay mayor visibilización de mujeres jóvenes y de jóvenes en general. Por ende, creo que puede que al menos se sientan un poco más representados. Yo creo que también el hándicap está en que esto es algo que también hemos hablado mucho en la asociación y en los diferentes órganos juveniles en los que participamos, esta participación de las mujeres jóvenes y de los jóvenes en general, de por qué los jóvenes no se implican tanto y que a lo mejor es como otro tema, ¿no? Esto ya da para otra charla. La participación juvenil da para otra charla también. Pero sí que es verdad que creo que estamos mucho mejor en cuanto a representantes de la juventud. ¿Y tú, María, qué opinas? ¿Que tenemos una juventud más concienciada en cuanto a feminismo o no?
Yo creo que si tenemos una juventud más concienciada, también ayuda mucho las redes sociales. Por ejemplo, hay mucha divulgación, ¿no?, de conocimiento mediante redes sociales, y creo que los jóvenes a través de ahí aprenden muchas cosas, pero tanto de un lado como de otro. Porque también tenemos el famoso caso de Naín, ¿no?, que dijo una barbaridad bastante grande, que incluso creo que la propia fiscalía le denunció, ¿no?, tomó cargos sobre él. Entonces creo que sí, hay mucha juventud que tiene las herramientas para concienciarse e introducirse en el feminismo, pero al mismo tiempo tenemos el hándicap, como bien decías tú, de todos los mensajes difusos que nos dan los medios de comunicación sobre la igualdad de género, sobre lo que es el feminismo. Entonces están esas dos partes. De hecho, un estudio recientemente publicado, hace ya de un par de meses, que creo que era de la Universidad de La Laguna, decía ese estudio que la juventud cada vez identifica menos la violencia de género e incluso niega su existencia. Esto es algo bastante peligroso, que tengamos personas jóvenes que en primer lugar no sepan identificar que algo es violencia y en segundo lugar que además nieguen que la violencia de género existe. Yo aquí creo que es necesario hacer la diferenciación entre visibilización de un problema y erradicación de un problema. Y creo que tanto los jóvenes como las personas en general caemos en no diferenciarlo, porque a día de hoy el feminismo, la violencia de género y el resto de violencias que se ejercen sobre la mujer, física, laboral, institucional, están a la vista de todo el mundo, están en la boca de todo el mundo, pero ya está, ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Todos sabemos lo que es la violencia de género, todos sabemos que un hombre le pega a su mujer y que la asesine por el hecho de ser mujer está mal. Pero ya está, ahí se queda la historia y no vamos un punto más allá de erradicar este problema. Y ahí es cuando creo que la juventud se equivoca y dice, no, espera, porque es que ya se habla demasiado de esto ya no es un problema relevante porque ya todos estamos concienciados del tema y no. Y mira, precisamente con eso tenemos un problema la juventud, porque efectivamente yo sí que opino como María y como May, que tenemos una juventud mucho más concienciada, pero que luego a la hora de la realidad, no que no sea tan feminista, porque yo creo que sí lo es, pero que tiene problemas verdaderamente para identificar luego posteriormente en su vida real los casos de violencia de género con los que se topa en clase, en casa, con sus amigos, con sus amigas, no sé, en un espacio de ocio. Sí, tal cual. Creo que a veces, y esto va muy a relación a lo que dice María, de un poco el favor que nos ha hecho las redes sociales al movimiento, pero un poco el daño en cuanto a que parece que todo lo que está en internet es súper válido y no es así. Y al final yo sé de feminismo porque es que sigo a una cuenta feminista de a saber qué tipo de información me da o qué tipo de concepto tiene, y esto pasa mucho, que al final te encuentras con compañeras y compañeros que dicen que soy feminista, pero cuando tú hablas un poco más tú dices, hombre, yo creo que un poco de conciencia sí que te falta. Y precisamente hablando de los daños de las redes sociales, vamos con el tema estrella, que tiene que ser, como no, la pornografía. ¿Qué opinamos de este tema? Pues yo opino que la pornografía es una forma más de opresión a la mujer, porque simplemente la clase de vídeos, que hay son puramente misógenos, siempre sometiendo, siempre es de una manera de denigrar a la mujer por la satisfacción sexual del hombre, o simplemente, cosificándole como si no fueran seres sintientes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Al final, cuando llevamos más allá la pornografía, ya no como pornografía como tal, sino los efectos que tiene la pornografía en nuestra vida, en la sociedad en general, en nuestros jóvenes, es que al final nos vemos que en nuestras relaciones sexuales se implementa un modelo de sexo totalmente educado en pornografía, y nos olvidamos del placer, nos olvidamos del consentimiento, nos olvidamos de muchísimas circunstancias y muchísimos factores importantes para que una relación sexual no se convierta en una violación. Como es el deseo también, súper importante en una relación sexual, ¿no? Y que el consentimiento no sea viciado, porque mucha gente no piensa que si lo haces a cambio de algo, por ejemplo, como puede ser dinero, aquí ya te estoy metiendo en el tema de la prostitución, pues que es válido, ¿no? Es consentido, y eso es un consentimiento viciado, ya que no es libre.
el sexo sin consentimiento no es sexo, es violación. Es que tal cual. Y sin el deseo. sexo, exacto, el sexo tiene que ser consensuado. Tiene que haber una previa comunicación antes del sexo o durante el sexo, que ambas partes puedan dar consentimiento de lo que están haciendo, porque es que si no... Le ha llegado un concepto muy interesante, además muy utilizado últimamente en las últimas campañas políticas, como es el de la libertad. Pero es que, como decía María, la libertad una persona tiene libertad cuando puede elegir, cuando tiene una elección, y para tener una elección tienes que tener opciones. Si resulta que tu único medio de supervivencia es la prostitución o es la pornografía, yo creo que elección no hay mucha. Para nada. Y si vemos como uno de los vicios del consentimiento, ¿no?, que la ley lo ve así, puede ser, ¿no?, presiones de X tipos, engaños y demás, en un sistema como el que tenemos, ¿no?, que si no tienes un dinero no puedes tener una vida porque no tienes dónde comer, no tienes dónde vivir, no tienes una seguridad. Entonces, si tú me dices que para vivir, ¿no?, me dices siempre, ¿no?, que la mujer, ¿no?, encajamos en un rol que es el rol, ¿no?, primero de madre o segundo de lo contrario, ¿no? De mujer sexualizada. De mujer sexualizada o prostituta. Pues claro, entonces cuando hay alguna crisis, cualquier cosa, ¿dónde no podemos ejercer? ¿Cómo se ve la mujer? O sea, ¿en qué aspectos no? En plan, se ve la mujer, y sobre todo cuando tenemos la brecha salarial y laboral que tenemos, al final no nos están dando vías de escape a... Totalmente de acuerdo. Para mí siempre quedará en mi mente un ejemplo que puso, que lo dio una charla Begoña, que colabora muchísimo con Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, y tal cual puso el ejemplo de un papel, y tú le pides a una persona que pinte, a una mujer que pinte algo. Si pinta algo azul, tienes que plantearte de que a lo mejor las únicas herramientas que ha tenido esa persona para pintar algo azul ha sido un boli azul. Si tú no tienes un boli de muchísimos colores y tú decides pintar algo azul, esa es tu elección, esa es tu libertad. Pero es que tu libertad no puede verse abordada sobre que solo tienes una opción, que es pintar algo con un boli azul. La prostitución y la pornografía nunca será no es emprendimiento. Esto hay que dejarlo en claro, por favor. No es emprendimiento, es capitalismo. Y que para nada nos hace más libres, nos hace más sometidas. Y bueno, ahora mismo que hay sobre la mesa no hay todavía sobre la mesa, pero sí es verdad que se quiere regular por fin la abolición de la prostitución en nuestro país. ¿Qué creen que se debe de contemplar, que es necesario a tener en cuenta en esta regulación? Hay que tener en cuenta muchas cosas. Hay que escuchar a todos aquellos colectivos que básicamente su activismo es la abolición por la prostitución, porque estoy segurísima que sabrán muchísimos más que aquellas personas que se encuentran con la potestad de poder regular esta ley. Creo que es importante, y creo que siempre lo reivindico en todos los espacios. Cuando se va a tratar algo desde el gobierno, es importante contar con las entidades colaboradoras, con las entidades que su activismo se basa en base a eso. Y por otro lado, tener en cuenta la situación precaria que tienen las mujeres prostitutas. Si tú no tienes en cuenta esos dos pilares básicos, porque las oportunidades, ¿no? Sí, no digo que sea lo primordial, sino es que es lo básico donde podemos empezar a hablar y a debatir sobre esta ley de abolición, que al final los colectivos y las entidades feministas que abogan por la abolición de la prostitución tienen súper claras las bases. Creo que es primordial, o sea, es que la base. Porque hay algo que hay que tener en cuenta, y es que abolir no es solo prohibir, es a esas personas que a día de hoy pues ejercen la prostitución, darles otras oportunidades de vida, directamente darles una vida, ¿no? Darles esas opciones para que ellas puedan elegir, darles una formación, darles un trabajo, darles una vivienda. Eso es fundamental. Insertarlas en el mundo laboral, porque es que ese es su trabajo, dentro de que evidentemente no es un trabajo, pero para ellas ha sido su trabajo toda la vida. Su medio de vida. Y es lo único que saben hacer dentro ponernos el ejemplo de una mujer que ha sido víctima de trata, que se ha introducido en España a través de la prostitución, que al fin y al cabo lo que ha hecho a lo largo de toda su vida es eso. Y es que tú no puedes soltarla en el mundo laboral y decir, búscate la vida. Totalmente. Es que al final eso también es un medio de maltrato. Totalmente. Y también, antes de terminar este programa, me gustaría también tratar algo que es al final el sistema educativo, porque el sistema educativo tiene muchas carencias, y un ejemplo muy gráfico
es, por ejemplo, cuando nos vamos a un libro de texto, cogemos cualquier libro de texto, vamos a coger, por ejemplo, el de ciencias sociales o el de ciencias naturales, como se llame ahora, biología, el que sea, y ¿cuántas mujeres aparecen en esos libros de texto? Porque yo, por ejemplo, solo tuve a Clara Campoamor, que aparecía que en 1931 reivindicó el derecho al voto en la mujer con la Segunda República, pero poco más, pocas mujeres más han aparecido en esos libros de texto. Y afortunada fuiste, porque a muchos no nos llega la República y no se nos menciona ninguna mujer. Bueno. Que creo que, bueno, que en este caso María, que es una aficionada a la historia, que sé que te encanta, creo que puedes dar una opinión mucho mejor que yo, porque sé que la historia es algo que te encanta y... Es que, por ejemplo, en bachillerato y en la ESO, ¿no?, de mujeres en la historia, incluso mujeres en la ciencia, Clara Campoamor, pero yo la vi muy de pasada. Y Marie Curie es lo único que se nos nombra cuando hay muchísimas mujeres invisibilizadas por la historia o que incluso sus maridos se han atribuido sus méritos y después se ha demostrado, ¿no?, que eran obras de ellas. Por ejemplo, yo que estudio Derecho, Concepción Arenal, que consiguió realmente una reforma de lo que son las prisiones a día de hoy más acorde a los derechos humanos. Hasta hace unos años, Concepción Arenal era como tachada de la mala mujer, la mujer que no se metía en sus asuntos, ¿por qué tienes que estar hablando de esto? ¿Por qué tal? O no sé, yo estoy muy orgullosa de que cada vez más resurjan nombres de la historia de mujeres que han conseguido cosas y que así puedan visibilizar a las niñas de que tienen sus propios referentes. Totalmente de acuerdo. Que al final el sistema educativo falla muchas veces en esta inserción de las mujeres de esta realidad, porque al fin y al cabo, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia no es que no hemos participado, simplemente que hemos sido silenciados y evidentemente todas estas niñas y niños, estos adolescentes necesitan referentes en los libros de texto y ya no solo en los libros de texto, sino de mujeres actuales, que es que ya no por tema de que no han pasado en los antiguos, o sea, en los 10 años, sí que hacen historia. Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa, pero sí que antes de cortar, algo muy, muy rápido como conclusión a las dos les pediría. Muy, 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 muy rápido. Como conclusión, pues la verdad que creo que es importante asociarse, participar en el movimiento feminista, en el movimiento juvenil, de que se nos escuche y al final siempre se nos escucha de la única forma y es uniéndonos como colectivo, de forma individualizada. Desgraciadamente no conseguimos nada y creo que es súper importante que para que se nos escuche a todas las y los jóvenes es importante asociarnos y unirnos a esta causa y a cualquier causa que consideremos justa. Yo considero que es importante visibilizar, ya que visibilizando podemos acceder, ¿no?, podemos hacer que se legisle sobre una realidad y también creo que seguimos en la lucha para que al final se vean a las personas como personas sin tener en cuenta su color de piel, su sesgo social, económico, edad, porque por ejemplo ahora mismo estábamos hablando de la mujer, pero no de la mujer, por ejemplo, racializada. Pues eso, que seguimos en la lucha y el activismo es una forma de alcanzar la igualdad y la equidad. Pues bueno, y terminamos el programa aquí y un placer tenerlas en el día de hoy y nos vemos ya en un próximo programa. Muchas gracias.